Hola a todos. Esta es la semana 17 de programas áuricos y vamos a ver los nervios entéricos. Esta parte del sistema nervioso no se habla mucho, casi en ninguna modalidad, y a lo mejor probablemente has escuchado que es el segundo cerebro, los nervios que tienen que ver con los intestinos. Y lo que es bastante interesante con los nervios entéricos son esta agrupación de nervios que están en toda la zona abdominal. Y eso es lo que hacen ayudan a ciertos procesos del sistema digestivo. Y si, por ejemplo, algo en la columna hay una lesión y si se corta un nervio, no vas a poder sentir nada de esta área. Así es como funcionan los nervios automáticos. Si son lastimados, ya no funciona toda esa área. Pero hay una excepción en el sistema nervioso que son los nervios entéricos. Cuando ves todas las diferentes conexiones en el cerebro, los nervios entéricos continúan haciendo su trabajo. Están muy conectados como con un estado vegetativo. Son cosas que operan sin que tú estés consciente, es bastante involuntario. Y aunque, digamos, los nervios de la columna son dañados o cortados, eh, los nervios del intestino continúan funcionando. Y bueno, obviamente está conectado con el sistema digestivo, tiene un impacto en respuestas instintivas, también en respuestas emocionales, especialmente funciones emocionales inferiores, y también en mecanismos de homeostasis y también incrementa la conductividad con lo divino. Lo que yo diría acerca de esto es, no está escrito aquí, pero empezar a hacer las notas para la siguiente semana, esta siguiente clase del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. Pero una de las cosas que vamos a hacer es, digo, todo este proceso, pero también el sistema entérico. Vamos a ir a cada una de las funciones del sistema nervioso y cómo estas funciones, estos parámetros, dictan qué tanta activación hay en el corazón, qué tanto amor puedes sentir, qué tanto de tu corazón emocional como el corazón energético y el sistema nervioso son los que influyen a este amor, a este amor propio, a este componente del sistema nervioso y la parte emocional en conjunto. Y lo interesante de los nervios entéricos es de que tiene un aspecto también en la parte espiritual para procesar las imágenes karmáticas. Este aspecto de cómo se manifiesta el karma, estas imágenes karmáticas, impacta nuestras emociones y nuestras respuestas instintivas, porque a veces está en un estado hiperreactivo o hipervigilante o no funciona del todo bien y se expone a información o estímulos del ambiente o a ciertas imágenes karmáticas, tal vez en la sangre, va a haber una sobrereacción o en la parte intestinal o en los mecanismos homeostáticos o respuestas instintivas y van a generar muchas emociones inferiores. Y, y, y esto es bastante interesante. El cómo nosotros pensamos va a dictar cómo se manifiesta. Porque a veces pensamos, sí, no quiero que ningún karma se manifieste, pero desde de noche al día, las 24 horas, el karma se va a manifestar en cierto punto. Así que, ¿cómo
nos ajustemos, cómo respondemos a estas imágenes, cómo respondemos a estas situaciones. Y si regresemos a la idea de no es acerca del incidente o la situación, sino cómo pensamos. Y si lo vemos desde el punto de vista intelectual, no pensamos en el cómo, sino pensamos en objetos, en cosas, en un evento pasado. Es una situación, es un objeto desde el punto de vista del intelecto. Y tal vez fue traumático, pero el cómo nosotros pensamos, cómo lo procesamos, puede ser ya sea devastador o crecemos y aprendemos de él y nos convertimos en mejores personas. Muchas veces es un poco de ambos. Entonces, no es tanto el qué, sino el cómo sucedió, el cómo lo procesamos, el cómo atravesamos a través de esto. Y una de las mejores cosas que podemos hacer para nosotros, mantener ajustándonos el cómo. Y esto es intuición, es clarividencia, es aprendizaje, es procesamiento. Y bueno, puedo continuar con esta charla, pero bueno, vamos a ir al proceso. Así que vas a sacar el aceite apoyo entérico, enteric support, y vamos a comenzar con el enfoque estándar. Y con el enfoque estándar vamos a hacer conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, desde el lado izquierdo de la cara, el hombro, hasta la parte externa del tobillo izquierdo. Profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en el lado izquierdo del cuerpo, tomando profundas suaves respiraciones. Mueve tu conciencia a la parte frontal del cuerpo, tu cara, la garganta, el pecho, hasta la parte superior de los pies. Tu conciencia está en la parte frontal del cuerpo, tomando profundas suaves respiraciones.
Tu conciencia está en el lado derecho del cuerpo, todo el lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la cara, hombro derecho, hasta la parte externa del tobillo derecho. La parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, cadera, hasta la parte posterior de las piernas, los talones. Pausa, permanece en quietud. ¿Cómo te sientes? Sí, Samantha estaba compartiendo que se siente en calma, como un reinicio. Digamos que a veces tenemos un par de esos días fuertes o extraños. Así que el enfoque estándar es algo que puedes hacerlo diario o puedes agregarlo a un protocolo o puedes hacer un conjunto de protocolos que le llamamos stack, como 3, 4 programas en conjunto específico para ti. Algo que puedes hacerlo varias veces, incluso hasta varias veces al día. Y ahora vamos a hacer el enfoque avanzado. Y en este enfoque avanzado, esto es algo que te sugiero nada más hacerlo 1 vez o 2 veces a la semana. Tu cuerpo energético necesita un poco de tiempo para procesarlo. Y si lo haces diario, que lo he hecho y lo recomiendo, puede ser bastante. He encontrado que cuando lo que se siente posible era como 1, 2 veces a la semana. Digo, a veces quiero empujar algo
algo expulsarlo completamente, pero tener un descanso hace que de hecho suceda más rápida. Así que con tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, profundas sobre respiraciones. La parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, hasta los talones. El lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la cara, el cuello, hombro derecho, hasta el tobillo, la parte externa del tobillo. Y luego la parte frontal del cuerpo, la cara, garganta, pecho, abdomen, hasta la parte superior de los pies. Pausa y deja ir.
Comienza a inhalar, tu conciencia está en las rodillas, toda la rodilla o la parte posterior de la rodilla. Tu conciencia está en los tobillos. Las plantas de los pies. Pausa, permanece en quietud. Pausa y permanece en quietud.
Muy bien, ahora los cuatro cuadrantes. El lado izquierdo del cuerpo, lado izquierdo de la cara, cuello, hombro, cadera, hasta la parte externa del tobillo, tobillo izquierdo. Toda la parte frontal del cuerpo, cara, garganta, pecho, hasta la parte superior de los pies. Tu conciencia está en el lado frontal del cuerpo, desde la cara hasta la parte superior de los pies. Profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en el lado derecho del cuerpo, todo el lado derecho, desde la cara, el hombro, cadera, hasta la parte externa del tobillo derecho.
En la parte posterior del cuerpo, posterior de la cabeza, cuello, toda la espalda, cadera hasta la parte de los tobillos. Pausa, permanece en quietud. Y la última sección, tu conciencia está en el cerebro. Profundas sobre respiraciones con tu conciencia en el cerebro. La columna, tu conciencia está en la columna. Cerebro y columna, los dos simultáneamente.
El cerebro y las plantas de los pies. Tu conciencia está en el cerebro y las plantas de los pies, y mientras inhalas, mueve tu conciencia arriba del tobillo y al exhalar, abajo a la tierra. Pausa, permanece en quietud. Nota tu cuerpo, tus sentimientos, pensamientos, cómo te sientes. Lo que diría que relaciona a los nervios entéricos está conectado con el estrés y respuesta de estrés. No tanto de que estás en pelea y huida, o más como un inicial. Cuando primero tenemos una respuesta de estrés, muchas veces el cerebro en tus intestinos o el segundo cerebro es el que responde. Entonces, entre más calmas esto y lo regulas, más cambias las respuestas de estrés. Incluso ahorita que hacemos una respiración abdominal. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Y eso está activando más de ir al abdomen en lugar de solamente estar en el respiración del pecho. Y este tiene un efecto regulador al sistema nervioso automático, que es pelea y huida y descanso y reparación, pero también a los nervios entéricos. Y estamos hablando también un poco, recuerdo con un amigo mío de deportes. Siempre ha sido y le ha gustado mucho el deporte. Y le interesa mucho el cómo mejorar su desempeño atlético. Yo también he estado bastante interesado en cómo mejorar este desempeño atlético y he trabajado en círculos de deportes o deportivos y he estado haciendo
varias cosas para mejorar el desempeño y también para mejorar la longevidad. Y todo el tiempo recuerdo con este amigo, me dijo, oye, nada más he estado respirando con la boca. Eso no es muy eficiente. Le dije, la respiración por la nariz y por la boca está conectado con las respuestas de estrés que produce oxígeno en la sangre y también produce ácido láctico en los atletas y esto activa mucho más el pelea-huida que eleva la presión arterial. Entonces, al hacer estas prácticas con aceites, que es bastante directo, pero en varios círculos de deportes, fue algo maravilloso. Pero bueno, vamos adelante a compartir experiencias y preguntas. Vamos a hacer esto por unos minutos y luego vamos a ir a preguntas y respuestas normales. Primero relacionado al programas áuricos. Y puedes levantar tu mano en el botón donde dice reacción y ahí puedes levantar la mano, la opción de levantar la mano. Y adelante. Hola, ¿cómo estás? Y creo que se te cerró el micrófono. Oh, sí, hola, hola de nuevo. Tuve un poco de trabajo en el lado izquierdo, especialmente en mi cadera izquierda y también en las plantas de los pies. ¿Y has tenido algún problema físico ahí? Sí, ahí estoy recibiendo terapia física. Sí, sí, a veces va a requerir un poco más de tiempo, no necesariamente este proceso, pero cosas que sean antiespasmóticas en la cadera y respirar con conciencia en esa área de la cadera. De vez en cuando yo hago un poco también de terapia física y las caderas siempre es un objetivo. Digo, después de varios años, entre más ayudas con los espasmos en las caderas, ayuda a reducir el potencial con artritis en esta zona de las caderas. Y, y algo que me recomiendes antiespasmótico, Mejorana es muy bueno, pero para la cadera hay un aceite que se llama Joint Relief, liberación de la articulación. Es bastante antiespasmótico y ayuda a que la sangre llegue a esta área y también la sangre pueda salir, que continúe moviéndose en esta área. Porque si nada más está jalando la energía a veces y la sangre nada más se estanca y se empieza a inflamar. Pimienta negra, pimienta rosada, albahaca, petigrano, mejorana y liberación del dolor, que es bastante antiespasmódico. También yarrow. Incluso cuando yo estaba escribiendo para la clase linfática, fena es bastante antiespasmódico. No sé si es mejor que mejorana, pero también es muy bueno. Y uno que se me olvida es cilantro. Cilantro es especialmente cuando hay inflamación y hay dolor. Sí, a veces no pienso, sí, vamos a poner un poco de cilantro en esto, pero leyendo mis notas, vaya, una de las cosas que se me había olvidado. Porque cuando hay espasmos crónicos en el cuerpo,
A veces no están ahí por una herida o accidente, sino a veces nuestro cuerpo se tensa para protegerse, para proteger las articulaciones o a lo mejor cuando la espalda baja está inestable, a lo mejor por una herida o un accidente muy corto, pero esto genera inestabilidad y protege la cadera para mantenerla contraída. Entonces, terapia en la cadera de vez en cuando para liberar estos espasmos profundos. Y claro, esto es para prevenir cualquier tipo de problema futuro. Sí, he estado haciendo esta terapia física y también he estado haciendo un poco de trabajo en mis hombros porque también se tensan bastante. He estado hacer respiraciones con más conciencia mientras me ejercito para... Sí, esas son una de las áreas que conscientemente no pensamos hasta que empezamos a tener problemas. Y siempre me gusta hacer esto en la parte de la espalda, pero también en las piernas, en la parte interna de los muslos y en la parte externa de las piernas. Cuando he hecho un poco de trabajo ahí, también empieza a ayudar la cadera. Y cuando haces los cuadrantes, la energía fluye mucho mejor, porque parte de lo que hace que la energía no fluya es cuando el cuerpo está contraído en un área. Los rayos de la salud ayuda a que abran las cosas, pero es una práctica donde cuando traes la energía divina hay como esta contracción, ¿no? Y cuando tú haces eso, estás fisicalizando, concretando la energía espiritual. Y cuando el cuerpo ya está haciendo algo así en un área, la energía no se mueve en ese punto. Entonces puedes poner un poco de Mugrut de vez en cuando, no todos los días, pero ponlo por ahí, mézclalo en la rutina que hagas. Yo hago varias cosas que son antiespasmódicas, incluso cosas de dolor, aunque no estoy en dolor, pero estoy reacondicionando el tejido, poniendo el o trabajar los rayos de la salud, trabajar las situaciones de programas áuricos, uno para los músculos y otro para el sistema nervioso. Sí, incluso uno que recomendaste cuando estaba en dolor, utilizar un poco de aceite de sésame en la parte superior de las caderas y de los muslos. Eso realmente ayudó al dolor. Sí, estoy de acuerdo. Y va a mejorar en algún momento. Y bueno, ahorita vamos a compartir ya lo último de programas áuricos. Para los que les guste levantar la mano para las preguntas y respuestas normales, vamos a comenzar en un momento. Y alguien comparte, vaya, me olvidé lo delicioso que huele este aceite. Sí, tiene varios aceites como madera de gusano y absentium. Y son la misma planta, pero de diferentes regiones. También manzanilla del Cabo y devana, que es también de la familia de Mugrot, pero es más una flor. Tiene varias cosas bastante interesantes.
bastante de manzanilla del cabo y también artemisa y mugro y otras varias cosas. Someone's asking, can we do 3 advanced protocols in 7 days? Podemos hacer 3 protocolos avanzados en 7 días, una semana. Puedes hacerlo, pero va a ser bastante para el cuerpo energético. El cuerpo energético se necesita reconfigurar, liberar cosas, así que si te sientes un poco abrumado, mm, bájale en ritmo. A lo mejor de vez en cuando es hacerlo, pero yo digo que es mejor ser consistente y intenso. Si lo puedes mantener varias veces a la semana, 3 veces a la semana, adelante, pero si llega un punto donde te estás abrumando, mejor baja un nivel a donde consistentemente puedes trabajar el cuerpo energético. Y sí, yo recomiendo incluso el hacer el apoyo entérico. Yo lo he hecho como una vez a la semana y vaya, realmente que ayuda. Puedo ver cómo he mejorado progresivamente. Yo diría que otra cosa que puede impactar y ayudar es tomar la tintura de ortiga que tenemos y también la siguiente clase donde vamos a ver el sistema nervioso, donde vamos a liberar estrés y ciclos del trauma y balancear más el sistema nervioso. Va a equilibrar de forma más internamente. Digo, el apoyo entérico es hacia el aura y el equilibrio entérico de la siguiente semana más hacia la parte interna. Y bueno, con esto concluimos semana 17 del viaje a través del programa áurico y la siguiente semana ten a la mano liberación facial, facial release. Y este siguiente es la semana 18, que es puntos gatillos y la fascia.